Me dicen, pastor, usted constantemente dice en los sermones que los eventos finales, la cápsula de tiempo del fin son 7 años. ¿De dónde saca eso? Hoy les voy a decir de dónde lo saco. Los últimos 7 años de la historia humana. ¿Por qué tengo esa convicción personal? ¿Cómo es que he llegado a esa convicción? La forma más sencilla es abrir su Biblia en Daniel capítulo 12. Abra su Biblia en Daniel capítulo 12. ¿De dónde vienen los 7 años de la cápsula de eventos finales? Y quiero que quede bien claro, esta cápsula no son 7 años que yo diga exactos, son aproximados y de acuerdo a lo que entiendo la Biblia, esos días pueden ser acortados, o sea que se pueden hacer menos, ojalá así sea, que sean menos que eso. Estoy hablando de 7 años de aflicción, 7 años de problemas, vamos a llamarle la angustia. Para que se ubiquen, es Mateo 24:8, principio de dolores. Cuando empieza el dolor hasta que Jesús aparece en las nubes del cielo, hay un periodo marcado en la Biblia, que yo lo encuentro en varios lugares, de 7 años. Yo sé que es bastante tiempo, pero les digo, se pueden acortar. Puede ser que no sean exactos, pueden ser menos. Sin embargo, sí les debe quedar bien claro que van a ser años. O sea, esto no va a ser un asunto de un día para otro. Esto va a ocurrir y esto viene. Ahora, este periodo de angustia está dividido por la gracia. La angustia que viene antes de que se acabe la gracia le llamamos el pequeño tiempo de angustia, o vamos a decirle este pequeño tiempo de angustia, o el tiempo de angustia previo, así le llama la hermana White, tiempo de angustia previo. Desde mi humilde percepción, no creo, o no le tengo, la verdad yo no le tengo tanto miedo, aunque a lo mejor debería porque no sé, al otro tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, que al tiempo de angustia previo. Yo le tengo más miedo al tiempo de angustia previo que al tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob viene después de que se acaba la gracia, entonces de explicarlo. El fin de la gracia marca el inicio del tiempo de angustia de Jacob, o lo que llamamos el gran tiempo de angustia. Antes de la gracia hay un periodo de tiempo de angustia que le llamamos el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia, pero yo les estoy diciendo que yo le tengo más miedo a este que a este. ¿Por qué razón? Porque en este, de acuerdo a lo que dice Mateo 24 y lo que he encontrado en otros lugares, hay muchos muertos, va a haber muchos mártires. Y me temo que dentro de esos mártires estamos los predicadores y yo creo que yo soy uno de los primeros que va a marchar, así que tengo miedo a eso. Pero bueno, Dios es el que está al control. Ya ven, a Elías de alguna manera era el número 1 y estaba escondido por ahí, nunca lo hallaron. Pero no sé, ese es un tiempo de angustia terrible, el primero. Y el otro, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es un tiempo de angustia cual nunca ha habido, ni habrá otro como ese. O sea que debe ser horrible. Pero bueno, esa es mi opinión personal, nada más. Ahora, ese periodo de angustia dividido por el fin de la gracia es de aproximadamente 7 años. El tiempo de angustia previo, 3 años y medio, y el tiempo de angustia después de que se acabe la gracia, otros 3 años y medio. ¿Cómo? Daniel 12. Daniel 12 forma parte de la última, vamos a decir así, profecía escrita por el profeta Daniel. Daniel 11, a diferencia de Daniel 2, de Daniel 7 y Daniel 8 y 9, los voy a repetir, Daniel 11 y 12, que es lo que estamos leyendo ahorita, a diferencia de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 y 9, no es simbólico. Lo voy a repetir 3 veces porque es la manera en la que se les queda en la cabeza. Esto es estudiado y lo he practicado toda mi vida. No sé si se han dado cuenta, pero todo lo que yo digo lo repito 3 veces. Es la manera de que se les quede grabado lo que estoy diciendo. Bueno, ese es un principio de enseñanza. Hay que decirlo 3 veces. Ya lo dije 3 veces. Daniel 11 y 12, a diferencia de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 y 9, no es simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Daniel 11 y Daniel 12 está hablando de eventos literales. Y al ser eventos literales, ustedes no pueden convertir en símbolos los eventos de los que está hablando Daniel 11 y 12.
En Daniel 2, por ejemplo, aparece Babilonia como una cabeza de oro. ¿Es Babilonia una cabeza de oro? No. La cabeza de oro simboliza a Babilonia. Medo-Persia es representada por unos pechos de plata. ¿Es Medo-Persia unos pechos de plata? Por supuesto que no. Los pechos de plata simbolizan, representan a Medo-Persia. En Daniel 7, un león con alas representa a Babilonia. ¿Es Babilonia un león con alas? Por supuesto que no. El león con alas representa a Babilonia. Medo-Persia es representada por un oso que tiene un lado más alto que el otro y que trae 3 costillas en la boca. Un símbolo de Medo-Persia. En Daniel 8 es un carnero que tiene un lado más alto que el otro, representa a Medo-Persia. Y un macho cabrío que viene volando sobre la tierra con un cuerno maravilloso en medio de los ojos, representa a Grecia. Eso es visiones simbólicas, símbolos para representar algo real, un reino literal. Pero cuando ustedes se van a Daniel 11, váyanse a Daniel 11, en Daniel 11 no se usa una cabeza de oro, no se usa unos pechos de plata, no se usa un oso con un lado más alto que el otro, no se usa a un carnero que tiene un cuerno más alto que el otro, no. Se utiliza la palabra Medo-Persia. ¿Y qué tiene de símbolo Medo-Persia? Nada, absolutamente. Medo-Persia es literalmente Medo-Persia. Vamos a verlo. Daniel 11 y en el versículo 2 dice allí: ahora yo te voy a mostrar la verdad. He aquí, todavía va a haber 3 reyes en el reino de Persia. El cuarto rey se va a hacer de grandes riquezas. ¿Qué símbolo hay en eso? Y la respuesta es absolutamente ninguno. Está hablando literal de Medo-Persia, que todavía iba a tener 3 reyes y que el cuarto rey, contando desde Daniel, en el futuro, ese se iba a meter en problemas. ¿Con quién se iba a meter en problemas? Con el reino de Javán, que ya en nuestras versiones dice con Grecia. ¿Y qué tiene de símbolo Grecia? Absolutamente nada. Al hablar de Grecia, está hablando de Grecia. Y el rey valiente primero que aparece allí es nada más y nada menos que Alejandro el Grande. Y así, ustedes se van hasta que aparece una hija de mujeres que se mete en problemas, una hija de mujeres que engatusa a un rey poderoso por allá, y ustedes se van a la historia y dicen: ¿eso dónde pasa? Creo que hubo una mujer que se llamaba Cleopatra, ¿no? Que engatusó ahí y luego se enamoró de otra, y ahí estaba en una lucha entre 2 contendientes por quedarse con Cleopatra. Y bueno, esa es historia, pero aquí te lo presenta como una hija de mujeres en el futuro. Y luego te van presentando, y cuando te habla de los últimos poderes, te habla de un rey del norte. Algunos quieren simbolizar al rey del norte, cuando realmente está hablando de un rey que viene del norte, que se va a pelear contra un rey que aparece en el sur. Y luego utiliza otra palabra para referirse a un rey del sur que algunos confunden, que es la palabra Negev, que realmente se refiere a un rey del mediodía, o que está entre el sur y el norte, entre el norte y el sur. Y dice la palabra Negev para referirse a alguien del mediodía. Por eso algunas versiones lo dicen el rey del mediodía, o vamos a llamarle Mediterráneo. Mediterráneo, básicamente. A veces es un rey del norte, a veces es un rey del sur, y a veces es un rey del Mediterráneo. No nos presenta nombres, pero sí te dice: un rey del norte se va a pelear con el rey del sur, y va a haber guerra, y va a haber conflictos. Es decir, Daniel 11 no usa símbolos. Y al no usar símbolos, una regla de interpretación, cuando el contexto es literal, los días también son literales. Tú no puedes hacer los días simbólicos cuando el contexto es literal. Por ejemplo, alguna vez un rey que se llamaba Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Se acuerdan qué soñó? No estoy hablando de la estatua de oro y pechos de plata, no, estoy hablando de un árbol. Y en ese árbol, que venían todos los animales y todas las aves del cielo, venían a ese famoso árbol, y ese árbol fue cortado, y un vigilante santo decretó que iban a pasar 7 años sobre 7 tiempos. Utilizó la palabra tiempos
Y me gusta que haya utilizado la palabra tiempos, porque algunos dicen, no dijo años, dijo tiempos, debe ser simbólico. Pero nosotros sabemos que esos tiempos eran tiempos literales. Y ese rey fue echado, Daniel 4:32, y estamos en Daniel también, porque algunos dicen, pastor, es parte del libro de Daniel, y Daniel es simbólico. Partes del libro de Daniel son simbólicas y partes son literales. De entre los hombres te echan, vivirás con las bestias del campo, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere, ¿qué cosa? Lo da. ¿Cuántos años iban a pasar sobre el rey de Babilonia? Hasta que Babilonia reconociera que el dueño del universo, el dueño del reino, del poder y la gloria, es nada más y nada menos que Dios del cielo. ¿Cuánto tiempo? 7 tiempos. ¿Y estos 7 tiempos son simbólicos o literales? Porque si son 7 tiempos, estamos hablando de un titipuchal de años. Cada año serían 360 años. Cada tiempo serían 360 años, lo cual nos lleva a una gran cantidad de tiempo. Pero todos sabemos que efectivamente el rey Nabucodonosor fue echado entre los hombres. ¿Y cuánto tiempo estuvo loco el rey Nabucodonosor? 7 años. Entonces, ¿estos 7 tiempos son simbólicos o son literales? Y la respuesta son literales. ¿Pero por qué si está en el libro de Daniel? Ustedes me van a decir, bueno, porque el contexto es completamente literal. Daniel le dijo al rey que iban a pasar sobre él 7 años. O si no dijo 7 años, utilizó 7 tiempos. Y 7 tiempos son, ¿cuántos años? 7 años. Pero estamos en el libro de Daniel, sí, pero el contexto es literal. Y al ser el contexto literal, los años o los días son literales. Con eso en mente, vamos a regresar al capítulo 11, pero algo bien importante. ¿Por qué se iba a volver loco? ¿Cuánto tiempo se iba a volver loco? Y ahora sí vamos a simbolizarlo. Hermanos, ¿a quién representa Babilonia? ¿A qué época representa Babilonia? ¿Está Babilonia presente hoy? ¿Simbólicamente? Y la respuesta es sí. Tú y yo vivimos en Babilonia. ¿Y cuánto tiempo está predestinado para que Babilonia reconozca que Dios es el dueño de todo y quien Él quiere lo da? ¿Cuántos años estaban determinados sobre la Babilonia antigua para que Babilonia, ¿qué le dijo? ¿Cómo dijo el Señor? Hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Cuánto tiempo está predicho en el libro de Daniel que van a venir sobre Babilonia para que reconozca que Jehová domina los reinos de los hombres y a quien Él quiere lo da? ¿Y cuántos son 7 tiempos en este caso? 7 años. Les dije, los 7 años están por todas partes. Daniel, que está escrito para el tiempo del fin, me dice que para Babilonia vienen 7 años de locura, de vivir como bestias, para que reconozcan los reyes de la tierra que hay un dueño del planeta. Ahora vamos a verlo en Daniel 11. En sus Biblias en Daniel 11. Daniel 11, ya les dije, es literal. Todo lo que viene ahí no tiene símbolos. Está hablando de navíos literales, está hablando de reyes literales, está hablando de personas literales. Y entonces la profecía comete el error que no lo cometió Daniel, lo cometimos nosotros, los que le pusimos capítulos a la Biblia, le pusimos un capítulo que finaliza en el versículo 45 de Daniel 11. Allí termina el capítulo 11, cuando en realidad no debe haber terminado allí, porque el capítulo 12 también forma parte del capítulo 11. Es decir, son un mismo capítulo. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Literalmente, en los tiempos de Daniel, hermanos, había una persona que se llamaba Miguel. Pregunto una vez más, literalmente,
en los tiempos de Daniel había una persona que se llamaba Miguel? Otra vez, porque escuché que alguien dijo no. A ver, vamos a ver. Literalmente, ¿había en los tiempos de Daniel una persona que se llamaba Miguel? Y la respuesta es sí. El famoso arcángel Miguel, en la época de Daniel, se llamaba Miguel. ¿Ok? ¿Les queda bien claro? Ese es el arcángel Miguel que peleó contra Lucifer y que se trajo, que Satanás se llevó la tercera parte. Bueno, ese es el arcángel Miguel. Entonces, el ángel le dice, mira, en ese tiempo en el que está pasando esto literal, estos eventos literales, se va a levantar ese que tú ves allí que se llama Miguel. Él es el gran príncipe que está a favor o de parte de los hijos de tu pueblo. Y va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. ¿Hay algún símbolo en eso? Y la respuesta es no. Son eventos total y completamente literales. Les voy a decir dónde estoy para que se ubiquen los que están allá poniendo las filminas. Estamos en la filmina 34. Filmina 34. Vamos a ver. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos, los que entiendan el libro de Daniel, obviamente, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Así que tú, Daniel, no te preocupes, cierra las palabras, sella este libro hasta que venga el tiempo del fin. Van a pasar muchos y se va a multiplicar la ciencia. Entonces Daniel llega al final de la visión y está confundido. Y se pone a ver a unas personas que están platicando. Está un varón que está vestido de lino o de lopas de lienzos, está parado sobre las aguas del río. Una persona que parece un ser humano parado sobre el río, literalmente caminando sobre el río. ¿Alguna vez hubo alguien que caminó sobre el agua? Interesante, ¿no? Este varón vestido de lino está parado en medio de las aguas. Y otras personas que están a los lados del río comienzan a platicar con él. Y mira lo que le preguntan. Versículo 6. Daniel 12:6. Recuerden que todo esto es parte de la misma profecía que empezó en el capítulo 11. Y dijo uno al varón vestido de lino o lienzos que estaba parado sobre las aguas del río: explícanos cuándo será estas maravillas. ¿De qué maravillas están hablando? Pues de que se va a levantar Miguel. Cuando se levante Miguel es porque ya se acabó la gracia, ya no hay nada que hacer. Miguel en el cielo se levanta, y cuando Miguel se levanta va a la guerra, de acuerdo a lo que hemos visto en la Biblia. Y viene a una batalla, a la famosa batalla de Armagedón, en la que se va a enfrentar con Satanás y sus ángeles y los países más poderosos de la tierra en la famosa batalla de Armagedón. Y será en ese tiempo un tiempo de angustia cual nunca ha habido. ¿No dijo Jesús? Un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Y va a ser libertado tu pueblo, en la liberación del pueblo, cuando Jesús viene, la segunda venida de Cristo. Y los que duermen en el polvo van a ser despertados, literalmente van a resucitar. Y los que enseñan la justicia van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad, o sea, la glorificación. Dinos cuándo va a ser el fin de la gracia. ¿Cuándo va a venir ese tiempo de angustia cual nunca ha habido? ¿Cuándo va a ocurrir la segunda venida? ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección? ¿Y cuándo la glorificación? Dinos qué nos puedes decir acerca de estos eventos. ¿Cuándo será el fin de las maravillas? Y entonces el varón vestido de lienzos, versículo 7, que estaba sobre las aguas del río, alzó las dos manos al cielo, la diestra y la siniestra, o sea, la izquierda y la derecha,
Y juró en el nombre del viviente en los siglos. Hermanos, ¿quién tiene derecho a jurar en nombre del viviente en los siglos? ¿Algún ser creado tiene el derecho a jurar en nombre del Creador, en nombre del que vive para siempre? Entonces, ¿quién es el que está autorizado a jurar en nombre del viviente en los siglos? Alguien que es como el viviente en los siglos, o alguien que es viviente en los siglos, y este es Cristo Jesús. Entonces, esta persona que está parado sobre las aguas no es otro que ¿quién? Que el Hijo de Dios. Jura por el viviente en los siglos, que va a ser por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Periodo de tiempo. Un periodo de tiempo de tiempo, tiempos y la mitad, o sea, 1 año, 2 años y el medio de un tiempo, medio año. Un total de 1260 días. Inmediatamente los adventistas empezamos a hacerlos simbólicos. Pero la verdad es que el contexto es literal. Y al ser literal, estamos hablando de ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. O sea, el fin de la gracia, el tiempo de angustia, cual nunca ha habido, la segunda venida de Cristo, la resurrección y la glorificación ocurren en un periodo de 3 años y medio. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Dinos cómo es el fin de estas maravillas. Y la respuesta es 3 años y medio. Pastor, pero dice tiempo, tiempos y la mitad. También en Daniel 7 dijo 7 tiempos. ¿Se parece a los 1260 años simbólicos? Sí, se parece. Porque los periodos de tiempo son así en profecía. Discutible, todo lo que quieran. ¿Lo he discutido con teólogos? Sí, muchas veces. Pero creo, en este caso, que yo tengo el principal argumento. El contexto es literal. Si vamos a simbolizar los números que están en Daniel, nada más porque están en Daniel, entonces tenemos que simbolizar los 7 tiempos que pasaron sobre Nabucodonosor, pero no lo hacemos. ¿Ok? 3 años y medio. Recuerden que ya hay predicho sobre Babilonia 7 tiempos. ¿Qué sentido tendrían los 7 tiempos si no fueran a ocurrir? ¿Por qué el Señor dejó la historia de Nabucodonosor y de Babilonia? ¿Y por qué le llama a la civilización del tiempo del fin Babilonia? Bueno, pastor, ahí están los 3 años y medio y quiero que entiendas, cuando se levanta Miguel se acabó la gracia. O sea, después de que se acaba la gracia, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Pero yo les dije que hay un periodo de tiempo previo, lo que le llamamos el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia. Continúa el capítulo 12. Y yo escuché, pero no entendí, versículo 8. Y le dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y me dijo, mira Daniel, no te preocupes. Esto que te acabo de decir está cerrado y sellado hasta que estemos llegando al tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero van a entender los que tienen que entender. Van a entender los entendidos. Pero no te preocupes, versículo 11. Desde el tiempo en que fuere quitado el continuo, hasta, acuérdense que la palabra sacrificio está añadida, desde el tiempo que fuera quitado el continuo, hasta la abominación desoladora, va a haber 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Tú irás al fin y reposarás y te levantarás a tu suerte al fin de los días. Vamos a ver lo relativo al tiempo, tiempos en medio de un tiempo, del versículo 7. Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó las 2 manos, la izquierda y la derecha al cielo, y juró por el viviente en los siglos que va a ser por tiempo, tiempos y la mitad, 3 años y medio. Y cuando se acabe el
esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas cosas se van a cumplir. A ver. ¿En dónde está el escuadrón del pueblo santo, de acuerdo a lo que leímos ahí? Esparcido. Te hago una pregunta en este momento. Año 2022. ¿En dónde está el pueblo santo en este momento? Pues hay muchos en la iglesia adventista, pero la mayoría, de acuerdo a lo que nos dice el N.G. de White, ¿en dónde están? Están esparcidos entre otras iglesias, ¿verdad que sí? Ok, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el último clamor, de acuerdo a Apocalipsis, que va a ser dado antes de que se acabe la gracia? Salí de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Salí de ella. El pueblo de Dios que está esparcido en Babilonia tiene que salir. Y cuando salen, se acaba la gracia. Se levanta Miguel, comienza el tiempo de angustia, es liberado tu pueblo, la segunda venida, luego viene la resurrección y luego viene la glorificación. ¿Cuál es el evento que permite que estas cosas se cumplan? Mateo 24:14. Será predicado el evangelio del reino por testimonio en todas las naciones y entonces los 3 años y medio. Entonces, de acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 7, estos 3 años y medio ocurren después de que se acaba la predicación del evangelio, se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, entonces 3 años y medio y pasan estas cosas que estamos viendo ahí. Ahora sí, sigamos leyendo. Versículo 8. Yo no lo entendí porque no estaba hecho para que lo entendiera el pobre Daniel. Versículo 8. Y le dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y le dije, mira Daniel, estas palabras, no te preocupes, están cerradas, van a estar abiertas y van a estar no selladas cuando venga el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos obran impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero van a entender los que tengan que entender, van a entender los entendidos. Pero desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora va a haber 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Estoy seguro que la puse. Déjenme buscarla. Acá está. Ahora váyanse a la filmina número 13, allá atrás. Filmina número 13. Ok. Porque aquí aparecen un total de 1335 días. Versículo 12, ¿verdad? Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y yo les dije, ¿estamos en un contexto simbólico o literal? Literal. Y al ser literal estamos hablando de 1335 días, o sea, 3 años, 8 meses, 15 días. Mateo 24:15 abajo, este es Jesús hablando. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue predicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. A ver, 3 años, 8 meses, 15 días, 1335 días. Eso es cómo los contamos. Ya vimos cómo contamos los 3 años y medio. Los contamos a partir de que se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ahí contamos 3 años y medio, hasta que Jesús viene. Ahora, ¿cómo contamos estos 1335 días que aparecen allí? Vamos a ver cómo los contamos. De acuerdo a lo que dijo, comienzan cuando se quita el continuo. Y luego aparece una cosa que se llama abominación espantosa o desoladora. Y luego aparecen bienaventurado el que espere y llega hasta 1335. Ok, vamos a ver. Cita del Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas la abominación del asolamiento, el pecadote grande que fue predicho por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en el terrado no descienda a tomar nada de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque luego viene la grande aflicción cual nunca ha habido. O sea, este evento que estamos viendo aquí es antes de que venga la grande aflicción cual nunca ha habido sobre la tierra. Se van ustedes a Mateo 24:15-21 y dice, porque entonces vendrá una gran aflicción cual nunca ha habido sobre la tierra. O sea, este evento que está diciendo Jesús ocurre antes de que venga la gran aflicción cual nunca ha habido sobre la tierra. La abominación desoladora es la señal para salir corriendo, de acuerdo a Mateo 24:15. Ahora veamos lo que dice la hermana White, evento de los últimos días allá arriba.
No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ok. La hermana Juan me está informando que la señal para huir, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la señal para que salgamos corriendo? La ley dominical. Pero no la ley dominical de otros países, la ley dominical de Estados Unidos de América. Y voy a hacer una aclaración porque el otro día alguien me dijo, pastor, Estados Unidos va a ser el primero. No, Estados Unidos va a ser el último país en publicarla. Escúchemelo. No te lo puedo probar bíblicamente, pero yo creo que así va a ser. En realidad, el último país que va a publicar o que va a promover o hacer una ley así va a ser este país. Este país se regordea con la idea de que es un país que respeta los derechos humanos. Esta es una ley que va contra los derechos humanos. Créeme que los países que no respetan los derechos humanos van a ser los primeritos en poner este tipo de leyes. Este país se va a resistir hasta el final. La ley que nos interesa a todos los habitantes del planeta Tierra es la ley de este país. La de este país. Cuando la publique México, cuando la publique Perú, cuando la publique Guatemala, digo porque son los grupos más grandes aquí en nuestra iglesia, El Salvador, Nicaragua y de ahí todos los demás, que son también países en la tierra. Esos países, ninguno de los que mencioné, las leyes dominicales de esos países no nos interesan. La que nos interesa, ¿cuál es? La ley dominical de este país. Esa es la señal para salir corriendo. Ok, vamos a ver. La hermana Juan me dice que la señal para salir corriendo, ¿qué cosa es? Ley dominical. Jesús me dijo que la señal para salir corriendo, ¿qué cosa es? La abominación desoladora. Jesús dijo que la señal para correr es la abominación del asolamiento. La hermana Juan me dice que la señal para correr es la ley dominical. ¿Ya les dijo a su cerebro de qué estamos hablando? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la abominación desoladora de la que habla Mateo 24, versículo 15, ¿qué cosa es? ¿Qué pecado es? La ley dominical. Vamos a ubicarnos entonces en Daniel 12 una vez más. Daniel 12, versículo 11. Mira cómo dice Daniel 12, 11. Y desde el tiempo en que quiten el continuo hasta la ley dominical va a haber 1290 días. ¿Leí bien o leí mal? Vamos a leerlo una vez más. Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo en que fuere quitado el continuo hasta la ley dominical habrá 1290 días. ¿Dice ley dominical ahí? ¿Qué dice? Abominación desoladora. Pero ya sabemos qué pecado es. ¿Cuál es la abominación del asolamiento? Ley dominical. Entonces, desde que pase un evento que se llama quitar el continuo hasta la abominación desoladora, la ley dominical, va a haber un periodo de 3 años, 7 meses. 3 años, 7 meses. Desde que se ha quitado el continuo hasta la ley dominical, van a haber 3 años, 7 meses. No simbólicos, literales. Porque el contexto es literal. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, que son 45 días más tarde, lo cual completa un periodo de 3 años, 8 meses, 15 días. Lo que llamamos los 1335 días. ¿Por qué bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335? Porque el mismo Jesús levantó las dos manos y dijo, cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¡Qué felicidad! Cuando el escuadrón del pueblo santo no está esparcido, sino que ahora está. Bienaventurado el que está en ese grupo. Se acabó el esparcimiento, tenemos al escuadrón del pueblo santo. O sea, este es el final de los 3 años, 8 meses, 15 días. Se acaba la gracia y luego ¿qué sigue? 3 años y medio, se levanta Miguel y los otros.
Total, ¿cuánto es? 7 años. Y ahí están sus 7 años. Y yo estoy seguro que quieren saber qué cosa es el continuo. El continuo, eso sí lo pueden encontrar en internet con más detalles. Básicamente es una ley ecuménica que acaba con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es el continuo. Y yo supongo que el fin del esparcimiento es, el signo de interrogación es el bienaventurado el que espera y llegue hasta 1335 días. Y esos son los 3 años. Ahora, ¿por qué sé que la ley ecuménica? Bueno, sabemos que estas citas que puso la hermana White demuestran que la ley dominical es el momento en el que Dios retira su protección de este país. Y al retirar su protección, lo que sigue es las plagas. Ahora, ¿cómo sé que primero va a venir una ley ecuménica? ¿Cómo sé? Aquí hay una cita del Espíritu de Profecía, la voy a leer aquí. Daniel 11 dice, quitarán el continuo y pondrán la abominación del asolamiento. Mira lo que dijo ella. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Primero, las iglesias bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, episcopales, pentecostales, asambleas de Dios, luteranos, anabaptistas, etcétera, etcétera, se unen ¿con quién? Con Roma. Primero viene un pacto ecuménico. Primero se unen. Y al unirse, la iglesia adventista no le va a entrar. Algunos adventistas locos y necios y tontos se unen, porque así, desgraciadamente, habemos muchos en el redil del Señor. Pero los verdaderos hijos de Dios no le van a entrar. Entonces, después de eso, ¿qué quiere decir luego, hermanos? ¿Qué quiere decir luego? ¿Antes o después? Después se decreta la ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Entonces, ¿qué viene primero? ¿El ecumenismo o la ley dominical? El ecumenismo primero. Luego, la ley dominical. Por eso te dijo el ángel, desde que se ha quitado el continuo hasta la ley dominical, 1290 días. Bienaventurado el que llega hasta 1335 días. Entonces será que Dios hace su obra extraña. Y para la obra extraña, 3 años y medio. Más. Así que el cuadro queda más o menos así. Ahora, cuando Roma y los protestantes se unan en esa ley ecuménica, ¿qué va a pasar? Mira lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, será más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Qué cosa va a pasar después de que se unan el papado y las iglesias protestantes? ¿Qué va a ocurrir? Las persecuciones más que imitadas van a imitar lo que hizo alguna vez el papado, ahora lo van a volver a hacer contra el pueblo de Dios. Satanás tiene 1 millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamientos de Dios para obligarlos a violar su conciencia. Aquellos que desean refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de la Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente el libro de Hechos, las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares: persecuciones, mártires, apedreamientos, muerte, persecución. Entonces veamos. La pura cita de arriba, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Entonces, primero se unen el protestantismo y el papado, hacen las leyes ecuménicas. ¿Qué sigue? Persecución. ¿Cuánto tiempo? 1290 días, 3 años, 7 meses. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. 45 días más tarde se acaba el esparcimiento. Como dice Mateo 24:14, será predicado el evangelio del reino por martirio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra martirio quiere decir martirio, martureo. Será
la traducimos como testimonio, será predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones, pero la palabra es martirio. Será predicado el evangelio del reino por martirio en todas las naciones, y entonces viene el fin. Se completan los 45 días, se acaba el esparcimiento y ahora sí se puede acabar la gracia. Se da la ley dominical, córrele, porque ¿qué sigue? Las plagas. Y ahí están tus 3 años, 8 meses, 15 días. Antes de que se acabe la gracia, se acaba la gracia, 3 años y medio más, y Jesús viene en las nubes del cielo. 7 años. ¿Cuánto tiempo se le dijo al rey Nabucodonosor que iban a pasar sobre Babilonia para que Babilonia reconociese que hay un Dios y que es el dueño de todo? 7 años. Pastor, ¿de dónde saca los 7 años? Pues ya les dije, de varias partes. Los encuentro diseminados en diferentes lugares de la Biblia. Filmina número 21, a los que están ahí detrás. Filmina número 21. Acuérdense que en Daniel, hermanos, hay 2 edictos. ¿Cuántos edictos dije que hay? 2. Todos podemos ver el edicto de adorar la imagen como la ley dominical. Son equiparables. El edicto de adorar la imagen es equiparable a una ley antisábado, una ley dominical. ¿Por qué? Porque cuando levantó la estatua en la llanura de Dura el rey y les dijo a todos, pónganse de rodillas delante de la imagen, adórenla, y si no la adoran, los vamos a arrojar en el horno de fuego. Ahora, ¿por qué no la podían adorar? Bueno, porque el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, quebrantar un mandamiento, en este caso el segundo, es quebrantar un mandamiento de Dios, y si no lo quebrantas, pues entonces te mueres, te arrojamos en un horno de fuego. La ley dominical es similar, es quebrantar, en este caso, el 4º mandamiento, y si no quebrantas el 4º mandamiento, entonces no puedes comprar o vender, o sea, te mueres. Por eso, el edicto de adorar la imagen es similar a la ley dominical. Pero hay otro edicto, un edicto ideado, pensado, hecho para destruir a Daniel. ¿Y a quién representa Daniel? Daniel representa a los que estudian la profecía, para destruir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús como lo tenía Daniel. O sea, para destruir al pueblo de Daniel, a Daniel mismo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron una ley ecuménica. Una ley ecuménica. Todos vamos a ser parte de la misma iglesia por un periodo de tiempo, porque el rey lo necesita o porque el mundo lo necesita. Todos vamos a adorar igual. Tienen que entrarle y si no, te vamos a arrojar a los leones. Y a eso no le podemos entrar. Así como Daniel no podía entrarle a la adoración que todos estaban haciendo igual, tampoco el pueblo verdadero de Dios le puede entrar al ecumenismo. Hay una ley ecuménica en la Biblia. En Daniel, predicha que va a venir. La respuesta es sí, hay una ley ecuménica en Daniel que está predicha sobre el pueblo de Dios. El ecumenismo primero, luego la ley dominical. Y cuando se acaba la ley dominical, se acaba la gracia. Hay que correr porque sigue un tiempo de angustia que va a durar 3 años y medio. Pero está la promesa de Jesús que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se iba a salvar. Así que estos 7 años están allí, pero no quiere decir que se tienen que cumplir todos ellos. El Señor los puede hacer más cortos. Ya vimos esta cita. Alguno dice, pastor, entonces nos va a tocar predicar la palabra de Dios en medio de una persecución. ¿Está diciendo usted que primero van a perseguir a la iglesia porque se va a hacer una ley ecuménica y entonces van a empezar a perseguir a la iglesia adventista y que va a durar 3 años y medio, 3 años, 7 meses? Es lo que me está diciendo. Mira lo que dice Evento en los Últimos Días, página 147. Cuando empezó el tiempo de angustia, obviamente el tiempo de angustia previo, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Es cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfurece a las otras iglesias. Entonces el pueblo de Dios que se encuentra esparcido, los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La persecución que estábamos sufriendo, la sufrieron con nosotros. Se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, ¡pum!, se acaba la gracia y comienzan los otros 3 años y medio
de los que habla el capítulo 12. Pastor, esto de la venida no se puede aplicar al tiempo de angustia de Jacob. Para empezar, no hay gracia cuando ya se acabó la gracia. Por eso si se acabó la gracia ya no hay gracia, no hay salvación. Mira lo que la hermana White escribió para explicar eso. Dice, esta visión, al comenzar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo. Fue cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿De qué está hablando? Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Y de estos eran aún menos que suponían que su observancia fuera de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan, mientras Cristo todavía está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, las naciones se airarán contra la iglesia, obviamente, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Cuánto tiempo? 3 años, 7 meses. Y luego un periodo de un mes más, 8 meses, 15 días, para que se acabe la predicación del evangelio en todo el mundo. Y entonces se puede acabar la gracia. La lectura bíblica de esta mañana. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, que de paso tendrían que escuchar mi posición de las trompetas. A veces en YouTube aparece como las 3 últimas trompetas. A veces aparece como los 2 testigos. Pónganle Arturo Quintero, los 2 testigos. Y ahí viene la explicación de esta, en este caso, la sexta trompeta. La sexta trompeta. Durante la sexta trompeta de Apocalipsis capítulo 11, hay una persecución contra los 2 testigos de 3 días y medio. ¿Quieren ver? Vamos a Daniel capítulo 11, que fue la lectura que leí. Interpretándola de la manera en la que la he interpretado. Porque si ustedes buscan la interpretación que presentan Uriah Smith, pues van a decir la época de la Revolución Francesa, que no tiene nada que ver. Apocalipsis capítulo 11. Te presentan los 2 testigos, que de acuerdo al estudio que yo he llevado adelante, los 2 testigos es la iglesia adventista, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los 2 testigos tienen las características que tenían Moisés y Elías. Ustedes se van a Moisés y Elías arriba, sale fuego de su boca, devora a sus enemigos, como alguna vez lo hizo Elías en el versículo 5, Apocalipsis 11:5. Cualquiera que le quiera hacer daño es necesario que sea muerto, como le pasó a Elías cuando hizo que cayera fuego del cielo y devoró los 50 que venían para tratar de atraparlo. Tiene poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso? Elías. Elías hizo que no lloviera sobre la tierra. ¿Se acuerdan? 3 años y medio, no llovió. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Moisés. Y tienen poder para herir la tierra con plagas. ¿Quién trajo plagas sobre la tierra? Moisés. 2 para Elías, 2 para Moisés. Moisés y Elías son los 2 testigos. Pero Moisés y Elías representan a la iglesia. Moisés representa a los que van a ser resucitados para ser llevados al cielo sin ver muerte. Y Elías representa a los que estén vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Los 2 se aparecieron en el monte de la transfiguración, están delante del Señor de toda la tierra, y Moisés y Elías son varones simbólicos. Y los 2 aparecen en Malaquías capítulo 4, antes que venga el día de Jehová, el grande y terrible, y devore la tierra con fuego. Viene Elías y hay que acordarse de la ley de Moisés. ¿Y quiénes son? El pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, los que dio Moisés, y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, como Elías, Moisés y Elías. Son los 2 testigos y esos son la iglesia adventista del séptimo día. Y hay una ley sobre ellos, son muertos. Sodoma, Egipto y todos los demás los persiguen
Y dice en el versículo, se alegran porque finalmente los destruyen. El tiempo, si la mitad de un tiempo, los 3 años, 8 meses, 15 días, acaban con la iglesia adventista. Los hijos de Dios van y se esconden, ya no los encuentras por ningún lado, es como si estuviesen muertos, porque se acabó el esparcimiento de los coronas del pueblo santo, vino la ley dominical y salieron corriendo, se ocultaron, ya nadie los encuentra y los seres de la tierra creen que ya se los quitaron de encima y creen que están muertos. Y dice el versículo 11, estoy en Apocalipsis 11:11. Desde el 10, y los moradores de la tierra se gozan sobre ellos, se alegran, se envían dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra, hablándoles del sábado, hablándoles de guardar los mandamientos. Ya no aguantan a los adventistas porque predican obviamente verdades que ellos no quieren aceptar. Y después de 3 días y medio, ¿y cuántos son 3 días y medio en un contexto simbólico? 3 días y medio en un contexto simbólico, 3 días y medio son 3 años y medio. El espíritu de vida fue enviado de Dios, entró en ellos, se levantan sobre sus pies y viene un gran terror sobre ellos. Ahí está la resurrección. 3 años y medio después de que ya no existía la iglesia, se levantan, resucitan y oyen una voz del cielo que les dice: suban. Y suben al cielo en una nube y sus enemigos los ven. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Ahí está tu segunda venida de Cristo. Y ahí están los 2 testigos resucitando después de que pasaron ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Y así como estas, la podemos encontrar por toda la Biblia. Hay un periodo de tiempo marcado de 7 años aproximados. Y de ahí lo saco. Que el Señor les bendiga.